Si usted es un trabajador autónomo, agárrese fuertemente la cartera porque el gobierno podría duplicarle su cuota de autónomos ya este mismo año que viene, ya en 2023. Y si no me cree, veámoslo. Las cuentas de la Seguridad Social no cuadran, y precisamente porque no cuadran, el gobierno está buscando nuevas formas de obtener ingresos. ¿Y cuál es una de las fuentes más habituales en las que todos los gobiernos han obtenido ingresos con las que financiar sus gastos y sus sobregastos públicos? Los autónomos. Desde hace meses sabemos que el gobierno está preparando un sablazo histórico contra los trabajadores autónomos. En un vídeo anterior, de hecho, ya tuvimos ocasión de analizar los detalles de esta escandalosa subida de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos. Por recordarlo muy brevemente, a día de hoy los trabajadores autónomos pueden escoger una cotización mensual a la Seguridad Social de 294 euros. Los planes del gobierno consistían en multiplicar esta cuota para la inmensa mayoría de autónomos. Concretamente, todos los autónomos que ingresaban más de 1.125 euros mensuales salían perjudicados. Esta multiplicación de las cuotas de autónomos, sin embargo, se iba a fraguar de manera progresiva a lo largo de los próximos 10 años. Pero al cabo de 10 años, las subidas serán verdaderamente salvajes. Por ejemplo, en el tramo entre 1.125 y 1.300 euros de ingresos netos mensuales, los autónomos pasaban a pagar 352 euros al mes frente a los 294 actuales. Entre 1.700 y 1.900 euros de ingresos netos mensuales, que se corresponde más o menos con el salario medio en España, los autónomos pasaban a pagar 535 euros mensuales, casi duplicando las cotizaciones sociales actuales. Pero es que, por ejemplo, aquellos autónomos que ingresaran más de 4.050 euros mensuales pasaban a pagar 1.266 euros al mes, cuadruplicando las cuotas actuales de los autónomos. Tal era el despropósito de esta propuesta y tal fue el comprensible escándalo social que generó, que el gobierno ha decidido retirarla. Pero no pensemos que ha decidido retirarla para dejar de sablear, para dejar de saquear a los trabajadores autónomos. No, en absoluto. Lo que pretende ahora es ocultar buena parte de sus planes de saqueo para el medio-largo plazo. Robaremos igualmente a los trabajadores autónomos, pero no les anticiparemos cuáles van a ser los términos de ese robo. Y así el gobierno, en lugar de revelar cuáles son sus planes de subidas de cotizaciones sociales para los autónomos durante la próxima década, se ha limitado a presentar un plan para subirles las cuotas a los trabajadores autónomos durante los próximos 3 años, lo cual no significa que dejen de subirse salvajemente a partir del año 2025. Simplemente significa que de momento no va a mostrar sus cartas. Y no las va a mostrar, evidentemente, para reducir la oposición social a esta modificación de los criterios de cotización de los trabajadores autónomos. De poder escoger ellos la base de cotización, motivo por el cual la mayoría de autónomos, claro, escoge la base de cotización mínima, a imponerles una base de cotización a la que los autónomos no desean cotizar en función de sus ingresos reales. Pues bien, dicho todo esto, ¿cuál es ahora mismo la subida salvaje de cotizaciones sociales de los autónomos que está programando el gobierno para 2023, ya para el año que viene? Pues la siguiente. En esta nueva propuesta, los autónomos que ingresan menos de 1.700 euros mensuales no saldrían perjudicados en 2023. Recordemos que esto no es el fin de la historia. Durante los próximos años seguirán subiendo las cotizaciones sociales, pero en 2023 no saldrían perjudicados o incluso saldrían algo beneficiados todos aquellos que ingresen menos de 1.700 euros mensuales. Si bien estamos hablando de rebajas absolutamente exiguas. Por ejemplo, los que ingresen entre 1.500 y 1.700 euros mensuales pagarán exactamente lo mismo que ahora, no saldrán beneficiados. Los que ingresen entre 1.125 y 1.500 euros mensuales recibirán una rebaja de 4 euros al mes en sus cotizaciones sociales.
Entre 900 y 1.125 euros mensuales pagarían 270 euros, una rebaja de 24 euros al mes. Entre 700 y 900 euros pagarían 258 euros mensuales, que equivalen a una rebaja de 36 euros al mes, y por debajo de 670 euros mensuales pagarían 238 euros al mes. Aún así, démonos cuenta de que siguen siendo cotizaciones absolutamente desproporcionadas y absurdas. Imaginemos un trabajador que ocasionalmente desempeña actividades de autónomo y que ingresa 300 euros al mes. Bueno, ese señor tendría que pagar, en concepto de cuota de autónomos, 238 euros mensuales. Es ridículo. Pero claro, el gobierno no aprueba esta reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos para recaudar menos, sino para recaudar mucho más. ¿Y de dónde va a venir esa recaudación adicional y extraordinaria? Pues del resto de trabajadores autónomos. Hemos dicho que hasta 1.700 euros mensuales de ingresos netos los autónomos se quedaban igual que hasta ahora o salían ligeramente ganando. Pero es que a partir de los 1.701 euros mensuales de ingresos, las cotizaciones sociales se disparan de una manera descabellada. Los autónomos que ingresen entre 1.700 y 1.900 euros al mes pasarían a pagar ya en el año 2023 540 euros al mes en concepto de cotización a la Seguridad Social, prácticamente duplicando lo que están pagando en el año 2022. Esta misma subida, desde 294 a 540 euros al mes, se aplicaría a todos los autónomos que tuvieran ingresos netos de hasta 2.760 euros mensuales. A partir de ahí, la cuota empezaría a ser ya de 600 euros, por tanto, más que duplicando la cotización social que se paga en el año 2022. Y alguno podría plantearse, si los autónomos que ingresan entre 1.700 y 2.760 euros al mes pagan todos ellos en el año 2023 una cuota de 540 euros mensuales, ¿por qué se dividen en distintos tramos? ¿Por qué especifica un tramo de 1.700 a 1.900, otro de 1.900 a 2.330 euros mensuales, cuando todos ellos comparten la cuota de los trabajadores autónomos? Pues porque, como ya hemos dicho, estas subidas de las cuotas no son definitivas y, por tanto, en años venideros se aplicarán subidas diferenciadas de la cuota para cada uno de estos tramos. Dicho de otra manera, esta salvaje subida de la cuota de muchos trabajadores autónomos es solo el aperitivo, la cuota mínima que van a tener que pagar durante los próximos años, porque a partir de 2024, de 2025, de 2026, de 2027, las cuotas seguirán subiendo hasta probablemente acercarse al objetivo inicial del gobierno, que era llegar a cuadruplicar las cuotas mensuales de algunos trabajadores autónomos. Pues ahí lo tienen. El mismo gobierno que nos vendía que la situación financiera de la Seguridad Social era excelente y que no presentaba ningún tipo de problema en el largo plazo. El mismo gobierno que nos vendía que solo pensaba subir los tributos a los superricos españoles, pero no al resto de la ciudadanía. Ese gobierno está sableando, está saqueando a la mayoría de trabajadores autónomos para tratar de tapar los múltiples agujeros que ellos mismos han agrandado de una seguridad social financieramente insostenible.